Muchas gracias a los presentadores por su esfuerzo y sus contribuciones, que me parecieron muy interesantes. Que Bolivia presentó un enfoque un poco distinto, lo cual también le da una contribución especial, porque los inventarios forestales provienen de una acción anterior, que son los inventarios para planes de manejo, y lo cual yo creo que ha sido bastante desafiante haber compilado todos estos datos. La pregunta así grande es, bueno, vi que lo tenían todo ya en un sistema de información, ¿verdad? Sí. Y yo tenía una pregunta general que la voy a hacer ahora y la contestan luego. No es tan general, sino que era sobre si ya todas las parcelas o todos los departamentos tienen armonizada el tamaño de parcela, la colecta. Eso fue algo que a mí no me quedó claro, que si ya la metodología que se ha discutido se armoniza y cómo van a migrar de las parcelas que tienen actualmente a la grilla sistemática que mostraron. Esas son quizás algunas de las dudas que a mí me quedaron, que quizás puedan ser dudas de otros colegas también. Y bueno, también el tema de los desafíos que marcaron en el tema de certificación forestal, porque bueno, la certificación también requiere una serie de variables e información, y que también en algún momento a veces es difícil poder armonizar todo, pero cuando se habla de información para manejo forestal, creo yo que sí habría alguna manera de revisar y ver si algunas variables de inventarios forestales se pueden armonizar con información que se requiera para la certificación. Ahora pasando a la otra presentación, que yo creo que ya fue la experiencia, digamos, de cooperación sur-sur que se desarrolla aquí en la Amazonía para el monitoreo de bosques. Hay varias cosas que destacar. Bueno, uno es la noticia que nos mencionaba Carlos sobre que se está generando un nuevo proyecto. Eso es una oportunidad, yo lo veo como una oportunidad para ver si algunos de los temas que se puedan discutir acá se pudieran incluir, digamos, dentro de este proceso, de este nuevo proyecto, porque los inventarios forestales están avanzando, sin embargo, no avanzan a la misma velocidad o no producen información a la misma velocidad que el monitoreo satelital. Eso es un hecho. Y por eso, de alguna manera, cuando hablamos del tema de cambio climático, hay países que están avanzando fuertemente en el monitoreo satelital, y los inventarios forestales todavía no se han podido aprovechar al máximo por esa razón temporal, porque tarda más tiempo en desarrollarse, o sea, el marco temporal son distintos. Sin embargo, en este momento ya la mayoría de países, o sea, tenemos ya 20 años, podemos decir, o 17, porque más o menos en el año 2000 fue que se empezó todo este proceso en los países de la región. Ahora creo que todos los países han iniciado un proceso, por lo menos ya han discutido. Hay países que van más avanzados. Mañana vamos a ver uno de los países que ya va por su tercer ciclo de inventarios, que va a ser interesante ver también cuáles son esas experiencias. México también tiene un tercer ciclo de inventario, pero ¿cómo podemos entonces ya avanzar un punto de poder causar un impacto con la información existente? Y muchos de los desafíos ahorita están en el tema de análisis de datos, pero hay instituciones que están apoyando de investigación, universidades, pero el desafío es cómo institucionalizas el análisis de datos. Muchos países tienen algunas dificultades con esto, y creo yo que es un buen punto para discutir, y que
va a tener un impacto mejor para poder integrarlo con la información satelital. Y entonces llegamos a un punto donde ya la información satelital, información de campo, van a poder conversar mejor, porque hasta este momento en la mayoría de países el trabajo se ha desarrollado independientemente. Entonces, esas son las reflexiones que yo dejo hasta ahora y para los colegas que quieran hacer preguntas. Sí, ya tenemos aquí 3 preguntas. La primera es de Gilberto y pregunta a Carlos Salina, ¿cómo está el desarrollo del relatorio regional OCTA-FRA y cómo los inventarios florestales nacionales podrían ayudar OCTA en el futuro? Sí, Gilberto es el gran propulsor, colaborador del primer informe regional de la situación amazónica. Se circuló una versión preliminar que incluso la OCTA la presentó en el UNFF 12, en un site event. César Sabogal, que es el consultor que la OCTA tiene para ese efecto, está haciendo los ajustes y la versión final se va a presentar, ya se envió a los países para consideración y se ha también invitado a una reunión a fines de agosto en Lima a efectos de que los países ya discutan si eso es, si así queda o si todavía hay que modificar algo. Como le digo, ya la versión está, y yo voy a o sea, tú sabes que la OCTA manda todo a través de cancillerías, ¿no? Y todavía toma un tiempo de que le lleguen a las personas respectivas, pero yo puedo copiártela para que veas. Esa es la versión que se va a discutir a finales del mes de agosto en Lima, ¿no? Y para que los países la validen, digamos, en una cosa y que ya quede permanente como para efecto de que es una cosa que pueda ser replicada en el tiempo. Acerca de los inventarios forestales, como le digo, yo no los he tenido considerados hasta el día de, hasta hace 2 semanas que estuve que me fui invitado a esto, pero en verdad yo veo como que es el origen de todo, ¿no? Un inventario es el origen de todo. O sea, nosotros monitoreamos la deforestación, pero ¿la deforestación de qué? O sea, tenemos que saber el qué. A mí me parece, como le digo, que es un momento muy oportuno el tener conocimiento de esto de los inventarios nacionales forestales, porque no se puede desligar una cosa de otra, ¿no? Entonces, en este momento que la OCTA está preparando este proyecto, que es Bosques y Cambio Climático, y yo creo que es el momento de ver cómo tratar. En el proyecto monitoreo, por ejemplo, se tiene la cooperación regional en lo que es incendios forestales, en lo que es tala ilegal, pero no aparece inventarios. Yo creo que en esta segunda etapa que viene, que es degradación y que viene una serie de nuevas consideraciones, yo creo que los inventarios forestales deberían de ser considerados. Y en estos momentos hay 2 procesos claramente definidos, ¿no? El primero es que la OCTA lo está llevando a cabo con los países. Como es un nuevo proyecto, la OCTA tiene un ciclo de proyectos que tiene que ser consultado, en fin, qué sé yo. Y una vez que los países hayan dado su opinión acerca de qué cosa es lo que les gustaría, es que la OCTA ya, dependiendo de la fuente de financiamiento disponible, es que la adapta, ¿no? Con acciones, con medidas. Entonces yo creo que ahí es el momento preciso para ver, Gilberto, cómo se pueden incluir el tema de los inventarios nacionales forestales. También relacionada a OCTA, ¿no? Hay 2 preguntas que están íntimamente relacionadas a la cuestión de monitoreo. Yo voy a hacer las 2. La primera pregunta es que OCTA está interesada en integrar los datos de monitoreo florestal para finalidad de restauración de paisajes. Y la otra pregunta, el monitoreo da cobertura florestal considera somente la perda de floresta o también considera la regeneración de florestas? Bien, empiezo por la segunda. Bosque o no bosque. Eso es lo que hasta el momento el proyecto de monitoreo ha estado viendo. Bosque o no bosque. Porque era una manera de empezar a trabajar
los 8 países. Como le digo, esos 2 días de discusiones, yo entendía que los países cada uno quería demostrar lo que estaba haciendo, pero no había una armonización entre los 8 países. Hay diferencia de niveles entre los 8 países y lo que se quiere es que los que tengan menos suban y hasta que lleguen en algún momento dado a estar todos en más o menos un mismo nivel y en los cuales ya se puede avanzar. Entonces, la primera parte del proyecto de monitoreo ha sido simplemente bosque y no bosque. Ahora, en esta segunda etapa, en este nuevo proyecto que la OTCA está trabajando, ahí ustedes vieron, como le digo, más que hablarlo, estaba puesto, habla de recuperación, habla de paisajes. Terminada la parte de monitoreo, entonces, ¿qué viene para los países? ¿No? ¿Qué nuevo hay? No vamos a seguir en lo mismo ya está consolidado. Ya lo mismo tiene que pasar a ser una responsabilidad mayor entre los países. Pero regionalmente, ¿qué podemos hacer? Esta recuperación, está lo de paisajes. De nuevo, el proyecto no está formulado, hay una nota conceptual nada más y yo me imagino que esos temas que se han mencionado van a también ser incluidos. Gracias. Ahora tenemos una pregunta aquí específica para Bolivia, el inventario para José Luis. Si el inventario florestal nacional de Bolivia fue originado por la compilación de inventarios independientes con design amostral, límite de inclusión, etcétera, diferentes. Entonces la pregunta es, ¿cómo esos datos y resultados fueron producidos o padronizados para generar la información regional y nacional o informaciones regionales? ¿Y existe algún propósito de establecer un inventario florestal nacional en Bolivia con metodología padronizada? Bien, gracias. En realidad, bueno, en los espacios de la presentación a veces el tiempo es corto. Nosotros, como bien decía Carla, hay un antecedente ya de inventarios forestales desarrollado en el país entre el año 97 y 2014. Ello implica que ya existen normas estandarizadas en el país, como por decir la 248, quebrado 98, la cual ya establece los diseños de muestreo, las intensidades, de manera uniforme, indistintamente, para propietarios privados, comunitarios o indígenas. Entonces, la compilación de esos datos no ha sido problema. Hemos tenido algunas dificultades. Por ejemplo, nuestros inventarios, cuando decíamos del 98 al 2014, los primeros años del régimen, no había mucha experiencia también. Y en algunos casos hemos visto había datos demasiado elevados o fuera de un rango más o menos aceptable dentro de la base o línea general. Entonces se tuvo que dar un proceso de depuración de los extremos para dar solidez y confiabilidad a la información. Pero no hemos tenido dificultades, digamos, en cuanto a uniformizar o tener un parámetro así de lo que es el diseño de muestreo, la intensidad de muestreo, porque tenemos una norma que es muy clara, como también tenemos un libro de Dauer, el 96, donde establece los parámetros para desarrollar los inventarios. Ahora, lo que se ha hecho es, una vez que ha sido depurado todos esos inventarios entre el 98 al 2014, era básicamente identificar áreas donde no teníamos, seguir la misma metodología en cuanto a la toma de datos. Diámetros mostrábamos mayores a 20 centímetros de edad, que son los inventarios actualmente como se hacen, donde había subparcelas también para los latizales o brinzales, para tener una información básica, y también el diseño en L que tuvimos para tener una mayor variabilidad. Tuvimos ahí también un debate interno con todo el equipo técnico. Inicialmente estábamos pensando hacer, igual que Brasil, en cruz, pero bueno, al final se determinó hacerlo en L para tener también alguna variabilidad, no una homogeneidad en los datos en una línea horizontal, y que esto permita tener más consistencia en la agrupación de datos.
decir, sí, efectivamente nosotros en la segunda pregunta tenemos pensado trabajar en un inventario forestal ya nacional, pero hemos cambiado, si quieren, la metodología. La idea es, hemos empezado por productos maderables, después estaremos con productos no maderables, tratar de trabajar en información de fauna, para efectos de que podamos tener una información integral. Lo que nosotros nos ha preocupado, y hemos tratado de ser lo más pragmático posible, tenemos una presión muy fuerte al cambio de uso de los bosques, donde la visión en muchos casos es cortoplacista de las mismas comunidades, es decir, ven al vecino que es un agricultor próspero o un ganadero y lo primero que tienen el área boscosa es querer desboscar o hacer cambio de uso también para rápidamente tener más o menos entre paréntesis la prosperidad que pueda tener el vecino, pero no es así. Entonces, y los inventarios como tal son muy caros, costosos económicamente, y más aún si nosotros hablamos de que los bosques en 60% están concentrados en comunidades campesinas e indígenas, como que no tienen las herramientas para poder acceder a hacer un manejo, en muchos casos dependen o de la cooperación o de propietarios privados. Nosotros también por responsabilidad no podíamos eliminar los inventarios y directamente entrar a los censos forestales para que hagan aprovechamiento. Íbamos a tener problemas con el mantenimiento de especies claves, conocer su abundancia, su área versal, su presencia, o en su caso tener riesgo de extinción de la especie. Entonces necesariamente desde el Estado, con la ayuda de la cooperación, de proyectos, del Ministerio, se concebió dar este trabajo, este salto, a efectos de que vendamos mejor el tema de los bosques, la conservación de los bosques, no solamente ya con una línea de policíaca, control, fiscalización o sanción, sino dando herramientas, dando posibilidades de acceso para que en función de esto los usuarios cambien paulatinamente esa visión de ser ganaderos o agricultores, especialmente en el tema comunitario, ¿no? Perdón, Carla nos hizo dos preguntas importantes, ¿no? Primero era la metodología, si era uniforme o no a nivel de todo el país. Decíamos que hemos hecho inventarios para todo el país, 7 departamentos: Santa Cruz, Pando, Beni, La Paz, Cochabamba, Chuquisaca, Tarija. Y básicamente se ha utilizado la misma metodología, son 1950 parcelas que se han muestrado, ¿ya? Bajo protocolos y metodologías estandarizadas, uniformes, que nos ha permitido básicamente contar con información precisa. Y como digo, nosotros tenemos la norma técnica 248, quebrado 98, que básicamente establece todos los pasos para hacer el inventario. Entonces en eso no hemos tenido dificultad, eso ha acelerado el proceso, ¿no? Son más de 5.2 millones de hectáreas de inventario como tal, a raíz de todos los instrumentos, 368 inventarios que se ha utilizado. Entonces esto nos ha ayudado mucho. Mostrábamos las parcelas en L, teníamos también mediciones entre 25 y 125 metros y la medición de las variables mayores a 20 centímetros y menores a 20. La segunda pregunta importante también que nos decía era cuál era la articulación o armonización de variables con certificación, ¿no? En el tema de certificación, como es un sistema nuevo, 2 años que tenemos de implementación, lo básico del sistema es garantizar la trazabilidad del producto desde el origen hasta los centros de procesamiento y hasta los centros de comercialización. Para eso estamos trabajando en modernizar nuestros sistemas de control de bosque a los centros, número 1. Número 2, otro de los aspectos claves en el sistema de certificación es garantizar la legalidad del producto, el marco normativo, no solamente ya en el ámbito técnico, ambiental, sino también en temas sociales y otros aspectos que va más allá de la aplicación de las normas técnicas que actualmente tenemos. Venimos, como decía, trabajando 2 años en esto.
Hay variables importantes, ¿no? Casi como hay una articulación. Los inventarios nos tienen que también promover la legalidad en el aprovechamiento del recurso. Sabemos que en todos los países es complicado el trabajar en reducir la ilegalidad en el aprovechamiento de la madera o aprovechamiento de los productos. Cada país desarrolla sus diversas estrategias. En muchos casos las estrategias siempre están enfocadas más al tema riguroso, de normativo, de sanciones, de control, pero muy pocas veces se ha estimulado el tema de incentivos, de promover las prácticas. Y en ese contexto es que hemos entrado también a trabajar. Con los inventarios hacemos de que una comunidad, por dar una relación, si antes un plan de manejo le salía a hacer $40.000, $50.000, hoy le va a salir ni $1.000 hacer su inventario. Entonces, todo esto se ha generado un proceso semiautomatizado. No solo ha quedado, digamos, en información, sino traducido en una norma y en una herramienta de fácil acceso, que eso nos ayuda mucho a los planes y visión que tenemos de que esas áreas se las trabajen de manera legal, con prácticas sustentables y no tenga necesidad del usuario de hacer aprovechamiento ilegal y tener que buscar otros medios o mercados para vender productos que no tengan respaldo de los certificados forestales, ¿no?